profundizar en esa voz interior que el Espíritu Santo está provocándonos para estar en su presencia, ¿no? La Biblia nos llama a una entrega total. El jueves pasado compartí acerca de la entrega total. ¿Qué significa? Jesús le habla a sus discípulos acerca de una entrega total, ¿sí? No parcial, ¿sí? La Biblia nos muestra que están los creyentes, los que creen, ¿sí? Y están los discípulos, que son los que creen y hacen y cumplen los mandamientos del Señor. Entonces veía en esta contraposición, este contraste que Jesús viene hablándole y enseñándole a través de las parábolas, los contrastes que hay entre el mundo y la iglesia, ¿no? Entre los religiosos y los verdaderos cristianos, entre los hipócritas, ¿no? Y los verdaderos hijos de Dios. Jesús viene hablando mucho de esos contrastes y claro, vemos una serie de conjuntos de parábolas que a la hora de leerlas todas tenemos que saber a qué se está refiriendo el Señor en cada una de ellas. Y pensaba en esto, ¿no? Que Dios nos llama justamente a estar en su presencia de completo, de forma completa. Y en esta mañana yo lo que quería compartirles, el mensaje que tiene que ver en relación a estas parábolas. Hoy vamos a ver una de las parábolas, una de tres, un conjunto de tres parábolas, solamente vamos a ver una. Ya una la vimos las semanas pasadas, estuvimos hablando acerca del siervo fiel y el siervo infiel, y Jesús habla de eso, ¿no? Enseñando acerca de la fidelidad ante el Señor. Y en este conjunto de parábolas, el siervo infiel y el siervo fiel, las 10 vírgenes, ¿sí? Y la parábola de los talentos, es un conjunto de tres parábolas que Jesús, ¿no? Encierra para hablar acerca del reino de Dios y de su regreso, de su retorno, de su venida. Y es importante que nosotros podamos estar atentos, porque lo que vamos a leer en esta mañana y a estudiar y a ver la palabra de Dios, a oír, ¿no? Acerca de esta parábola, es una advertencia de Jesús. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, es una parábola a la hora de una lectura rápida, parece como que no hay algo tan, pero a la hora de profundizar en ella, nos damos cuenta que es una advertencia y es una de las parábolas más aterradoras que hay dentro de las que cuenta Jesús. Sí, más aterradoras. Yo no sé, en esta mañana mi intención no es infundir ni miedo, simplemente es un llamado a despertarnos en este tiempo y a ver lo que estamos haciendo en nuestro caminar, no solamente como creyentes, sino como discípulos de Jesús. Entonces, la Biblia nos enseña, cada vez que compartimos el pan y el vino, la palabra nos invita, Pablo enseña esto de examinarnos a nosotros mismos. Yo no sé cuántos se toman ese trámite, ese tiempo de examinarse a sí mismo, ¿no? Porque somos muy buenos para examinar a otros, ¿sí? Para ver las dificultades, las falencias y todas las cosas de los demás, pero nosotros mismos es la recomendación. Nadie juzga a los demás, ni yo mismo, dice Pablo, me juzgo a mí mismo. Entonces es importante en esta mañana que nos concentremos a la hora de oír la parábola, ¿sí? a la hora de oír la palabra, que el mensaje que está en esta parábola, podamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en esa fe, si realmente estamos en esa fe salvadora que Cristo nos ha dado. Y te dirá, ¿acaso yo no soy salvo? Y esta parábola nos puede traer un poco de luz y claridad a nuestra condición delante de Dios, ¿sí? Yo soy de los que predica, ¿sí? Y que creo, ¿sí?, que la salvación, si no la cuidamos, se puede perder. Amén. Pienso que la Biblia lo dice, Jesús enseña, y esta parábola, luego de estudiar todas las enseñanzas, porque Jesús le está enseñando, preparando a los discípulos, ¿no?, para lo que va a venir posteriormente, ¿no?, para que ellos estén preparados, firmes, y les va a decir esto, ¿no?, estas parábolas.
enseñándoles acerca de estar preparados, de estar despiertos, ¿no? Dice la palabra, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 24, ¿sí? Tengan Mateo 24, 25 porque vamos a estar ahí viendo, Lucas también 25, vamos a estar viendo, 24, perdón, vamos a estar leyendo de estos pasajes. Ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 24, ¿sí? Si usted me sigue, capítulo 24, verso 44, perdón. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Lo oímos? Estad preparados, le está hablando el Señor, luego de que Él viene, ¿no?, enseñándoles y marcándoles, le dice estas palabras, ¿no? Por tanto, también vosotros, o sea, también vosotros, no solamente incluye a los que creen, a los creyentes, sino a todos los que están. Recordamos que en la parábola del jueves, aquellos que vinieron, estábamos viendo que había una multitud. Jesús le estaba hablando a una multitud. Y ahora el Señor está hablando de esto y dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí en Lucas capítulo 12 también van a encontrar esta referencia, que era lo que leíamos el jueves pasado. Así que cuando vemos estas palabras, Jesús está dando esta advertencia, es una advertencia, está preparado, ¿no? No está diciendo, y es una orden imperativa, es un mandato imperativo, es algo que se debe de cumplir. Hoy Humberto decía, estamos en el cuartel, y en el cuartel ¿qué recibimos? ¿No? Las directivas del general de los ejércitos. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí? El Señor nos habla y Él está hablando a sus discípulos, a su escuadrón, le está diciendo estas palabras, diciendo, está preparado. Es una demanda muy consolidada y fuerte de parte del Señor, ¿no? Esta advertencia con la que Él les hace, y dice, pero están preparados ¿para qué? Para la venida de su regreso. Y entonces, inmediatamente después de estas advertencias, Jesús comienza a hablar ahí en el libro de Mateo capítulo 24 al 45, que ahora vamos a estar leyendo, ¿sí? Estas parábolas, esta serie de parábolas, como decía, el siervo infiel, ¿sí? Las 10 vírgenes, y concluye con la parábola de los talentos ahí en el capítulo 25. No vamos a verlas todas, simplemente vamos a centrarnos en esta mañana en la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Para profundizar lo que dice el Señor y entender, ¿no?, a la hora de leer esta parábola, ¿no?, la importancia con la que debemos de reflexionar esta palabra cada vez que la oigamos, cada vez que la estudiemos o escudriñemos en la palabra de Dios. Amén. Así que en este proceso el Señor está hablándoles. Miren lo que dice ahí en Lucas 14, 25. Vamos a leerlo juntos. Lucas 14, 25. Sí. Amén. Vamos a... Tengo el viento en contra aquí. Lucas 12, 41. Perdón, 14, 25, sí. 14, 25. Dice la palabra ahí, miren. Grandes multitudes iban con él, dice, y volviéndose les dijo, esto es lo que leí el jueves, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, aborrecer habla de amar menos, ¿no? O mejor dicho, si no me pones en primer lugar, todo lo demás va en una lista de prioridad, ¿sí? Pero la lista de prioridad se encabeza con amar y de poner en primer lugar, ¿a quién? Al Señor. Dice por eso el Señor, si alguno viene a mí, dice, ¿cuántos vinimos ante el Señor? Amén. Estamos todos en la presencia del Señor. Por lo tanto, esta palabra es para nosotros. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, su mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, esto habla de nuestra comodidad, nuestro estado, que a veces nos atendemos más nosotros que al cuerpo que al espíritu, ¿no? A esta relación con Dios. Dice la palabra, no puede ser ni discípulo. Es una palabra que el Señor le concluye y les habla aquí estas palabras diciéndole justamente esto, para que ellos, ¿no?, tomen conciencia que ser discípulo de Cristo
no es cualquier cosa. Y la importancia lo vamos a ver en la parábola de las 10 vírgenes, porque es en las 10 vírgenes donde se ve justamente esta relación de intimidad, porque los discípulos son aquellos que tienen una intimidad mucho más profunda con Jesús. Son los que caminan con Jesús, lo que hacen la obra que Jesús ordena en su palabra. Entonces, y esto es lo que le está diciendo a Jesús. Ahora, fíjense que les habla a los discípulos, pero también a todo aquel que preste su oído y quiera venir en pos de él. O sea que ¿está abierto el llamado a todos? Sí, está abierto, pero no todos son escogidos para cumplir esta misión. Entonces, claro, cuando uno ve este capítulo, anteriormente le refiere la parábola ahí en esta parábola justamente que veníamos diciendo, y les cuenta esto lo que cuesta seguir a Jesús, ¿sí? La importancia. Recuerda que vimos el joven rico, ¿no? Ese hombre que quería seguir a Jesús, pero aquel que amaba a su padre, a su madre, pero siempre tenían un pero. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos peros para seguir a Cristo? Siempre tenemos excusas, y son muy loables las excusas, pero Dios conoce y lee las intenciones del corazón. La Biblia dice que no nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Ni a Dios ni a nosotros mismos. Por lo tanto, es importante siempre a la hora de estar caminando con el Señor que empecemos a examinar todo esto que estamos viviendo, ¿no? Mire lo que dice en Lucas capítulo 12, 41. Vamos a leer ahí ahora sí, Lucas 12, 41. Entonces dice el Señor, hablando ahí con Pedro, esto de la parábola del siervo infiel. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros y también a todos? ¿No? Esto, ¿a qué les está? Como que Pedro estaba medio descolgado, como muchas veces nosotros, ¿no? Que a veces estamos enganchados en la prédica y otras veces nos vamos por ahí pensando, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uy, la comida, uy, los niños, uy, la hora, ¿no? Que tengo que cumplir, ¿no? Estamos poniendo prioridades y hoy el Señor es prioridad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Eh? Déjeme terminar hoy este mensaje, porque no sé si es el último. ¿Eh? Pero es importante, hermanos, que podamos oírlo. Dice Pedro, entonces, Señor, dice esta parábola a nosotros y también a todos. Y dijo Jesús, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, le hace haciendo ¿qué? Le hace haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, esto es lo que pasa muchas veces en nuestra intimidad, ¿no? Mi Señor tarda en venir. Bueno, comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarme, a disfrutar de la vida, porque los días se van a acabar y no sé qué va a pasar después, ¿no? Disfrutemos la vida. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Tienes que disfrutar la vida. La vida es una. Qué pena para esos, ¿no? Porque no saben que hay una vida eterna y que la felicidad no está aquí en esta vida terrenal, sino con el Señor. Entonces, vemos esta contraposición, este contraste que Jesús está enseñando, y vemos aquí entonces el tema principal de la parábola que quiero en esta mañana compartirles, que es el de las 10 vírgenes, y es la advertencia de Jesús a estar preparados para su venida, hermanos, estar preparados para su venida. Y Jesús nos enseña como un mensaje principal, una idea principal es justamente la importancia de estar preparados y tener una fe salvadora para participar del banquete de las bodas a las cuales hemos sido invitados. Decirle que está a tu lado, ¿tenés la invitación? ¿Sí? ¿Tenés la invitación? ¿Te estás preparando? Que si nos invitan a una boda, hemos presenciado bodas aquí, y qué lindo cuando los hermanos se vienen todos de gala, todos esos vestidos, ese ambiente, ese clima de alegría, de gozo. Imagínense, hermanos, y qué privilegio, porque a las bodas no va cualquiera, solamente van aquellos selectos invitados de los novios, o mejor dicho, de la novia, ¿no? Sí, los que son allegados, los más queridos, ¿no? Y en el salón de fiesta
cuando se sientan en el salón de fiesta, generalmente yo trabajé muchos años en esto, armando bodas y fiesta para bodas. Mi trabajo era ese, aparte de pastorear, sostenía a mi familia trabajando en eso. Y recuerdo que cada boda era una boda espectacular, preciosa, y siempre en la organización del evento, de la disposición de las mesas, la novia ponía cerca de la mesa central a sus seres más queridos. Y en ese orden iba disminuyendo el orden, ¿no?, de distancia de las personas, ¿no? Y estaban los conocidos que querían mucho, pero que estaban allá casi cerca de la entrada, ¿no? Y los otros estaban ahí casi pegados. Y eso es interesante, ver esta imagen, tener esta imagen en nuestra cabeza, porque es una realidad, ¿sí? Nuestras emociones nos llevan siempre a hacer cosas como esa, y el Señor lo ilustra porque sabe que está en nosotros. Y veía esto, ¿no? Qué interesante esta parábola, porque las 10 vírgenes fueron escogidas como mujeres selectas. Yo pienso siempre en esto, ¿no? Digo, no quiero hacer una alegoría, no una hipérbole en esto, exageración quiero decir, pero cuando hablamos de las mujer, el término mujer tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Cuando estamos hablando de las vírgenes, Jesús está hablando de la iglesia, ¿sí? Y está hablando de una iglesia donde hay dos clases de grupos. Las mujeres o las vírgenes que son prudentes, sabias, y las insensatas, ¿no? En esto. Entonces, claro, la idea principal, vemos este contraste: las sabias que viven y hacen lo que saben y tienen que hacer, son responsables de eso, y las insensatas son aquellas que muestran imprudencia e inmadurez en sus actos continuamente, sin pensar en todo lo que afectan, o ya sea en su círculo íntimo, en su círculo más cercano, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, donde nuestros círculos de convivencia, ¿no? El personal con Dios, el que está casado con su matrimonio, el que es padre con sus hijos, su familia, y sucesivamente, ¿no? En el trabajo, en el vecindario, círculos de convivencia, tenemos muchos. Usted puede hacer una lista, ¿no?, de círculos. Y es interesante que a la hora de la insensatez, a mayor cantidad de círculos, mayor es la gravedad de la insensatez o de la inmadurez, ¿no?, de la irresponsabilidad de nuestros actos, ¿no? Entonces, y fíjense, a la hora de ser honoríficos, mucho más todavía, al estar en un peldaño más alto, también, ¿no? Dice que entre más alto, si no te cuidas y te caes y te resbala, el golpe es mortal, es destructivo. Y entonces, en todo esto, pensando, ¿no?, la pregunta es en relación a la parábola de las 10 vírgenes. Yo he puesto mi fe, mi confianza en el Señor, de tal manera que me tiene preparado para el encuentro de mi Señor. Yo estoy preparado para el encuentro con mi Señor. O sea, mis acciones, mi caminar, demuestran que estoy preparado. La parábola nos muestra una advertencia y nos hace reflexionar en esto antes del tiempo. Miren qué bueno que es el Señor. En la parábola muestra la tardanza del novio. El Señor tarda su llegada. Y esto habla de la gracia infinita del Señor, del tiempo que Dios te da para prepararte, ¿no? El tiempo que Dios te da para que tú reflexiones en tu manera de ser y puedas avanzar. Pero bueno, sabemos que las 10 vírgenes justamente están ahí viviendo, y en este caso, fíjense que no es como Lázaro y el rico, ¿no? La condición de un mendigo que molestaba en la casa del rico, y el rico, que era un mundano, que era un gentil, que no conocía y no quería o no entendía nada de Dios. Esta parábola es un contraste de aquella diferente, porque en una dice el rico y Lázaro, hay uno que es el que es escogido por Dios. Pero en esta parábola la invitación es para todos los llamados, ¿no? Aquí el Señor no hace selección de personas, pero sin embargo el Señor muestra dentro de su selección que hay un contraste, y ese contraste es grave para los que están, ¿no?, en el grupo de los insensatos. Entonces,
En este cuadro vemos justamente a las vírgenes ahí presentando. Y vamos a leerlo, ¿no? Ahí en el capítulo 25 de Mateo, ¿sí? Vamos a leer capítulo 25, versículo 1. La parábola del Señor dice esto. Entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon y todas se durmieron. Esto me lleva, hago una digresión en este momento y pienso en el momento en que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ¿no? Orando para cargar el pecado de todo el mundo, asumir ese momento de la crucifixión, donde Él iba a ser responsable de todas nuestras desgracias y males, de todos nuestros pecados. Y dice que en ese momento, cuando el Señor estaba orando, le pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Y dice la Biblia que se durmieron. Este momento de las vírgenes también, miren hermanos, estamos en un tiempo donde estamos frente a una gran batalla espiritual. Muchas familias de esta iglesia están viviendo batallas espirituales en diferentes índoles y ámbitos de la vida. Muchas cosas están pasando en la iglesia de hoy. Muchos hermanos están viviendo momentos difíciles. Estamos siendo sacudidos de alguna manera. Y es importante no dormirnos en los laureles. Decirle que está a tu lado, no te duermas en los laureles. Ahora decímelo a mí, decirle. Ahora me lo digo a mí mismo, Qué lindo que somos para dar mensaje, Ahora me lo digo a mí mismo. Juan, no te duermas en los laureles. Háblate a ti mismo. La Biblia nos enseña esto. No dormirnos. Cuando dice aquí el Señor que ellas se durmieron. Ahora fíjense, ¿podemos dormirnos? Sí, podemos dormirnos. Porque hay momentos, saben que el adormecer no solamente es por cansancio, agotamiento físico, sino que también a veces las preocupaciones, la adversidad, la angustia, la depresión, las pérdidas, ¿no? El duelo, nos lleva a estar en un estado de somnolencia y a dormirnos. Pero lo bueno en la vida del cristiano es que si nosotros, hermanos, estamos en el Señor, conectados con Él, si estamos unánimes con Él, realmente podemos dormir, no solo estar ahí somnolientos, pero saber que el Señor va a ayudarnos a poder vencer. Porque esta parábola nos muestra, las 10 se durmieron, pero dice que 5 estaban preparadas. Amén. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿O estás dejando que el tiempo pase, que las cosas... Y bueno, ¿no? Dejar que los días pasen, vivir la vida, total el Señor todavía no viene, ¿no? Mi pensamiento en este pasaje me lleva a meditar en esto, ¿no? Que nos acercamos al encuentro con el Señor, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos, a medida que nosotros nos acercamos al encuentro con Él, es notorio quién está preparado y quién no. Como profesor he enseñado he tenido grupos de clases, de muchas clases de grupos, jóvenes, adultos, gente grande en la iglesia inclusive, enseñando uno es como que tiene el ojo clínico, uno sabe, ¿no? Quién está flojito y quién no está flojito en determinadas cosas, ¿no? Y es interesante que nosotros todos tenemos sus criterios, ¿no? Una forma de discernir también, nos damos cuenta de quiénes son los comprometidos y quiénes no son los comprometidos con la obra de Dios. Porque si tú estás comprometido con Jesucristo como discípulo o discípula, tú vas a estar preparada hasta ese momento de ese encuentro con el Señor, para entrar en ese momento tan especial que el Señor tiene preparado para todos los que quieran, ¿no? y quieran participar de eso. Entonces pensaba en esto, ¿no? Que el hecho de estar
en la presencia del Señor me lleva a prepararme. Cuando no estoy en la presencia del Señor, viva la pepa. Que la vida, ¿no?, hay que disfrutarla. Y es un tema bastante peligroso porque la Biblia del Señor, lo leímos al principio, el Señor le dijo: ustedes no saben en qué momento y a qué hora será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? No sabes si será hoy o mañana. No sabes si vas a llegar a mañana. No lo sabemos. Por eso dice el Señor, dice que nos presentemos hoy delante de Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día oportuno para poder reflexionar y examinarnos a nosotros mismos y meditar en nuestro caminar con el Señor. A ver, ¿cómo lo estamos haciendo, hermano? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás caminando con el Señor? Bien. Lo interesante es que tú puedas entender que el mensaje en esta parábola tiene que ver con el reino de los cielos. Sigamos leyendo, dice ahí en el versículo 6, dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¡Wow! Esta palabra, imagínense si estamos todos durmiendo y de pronto se escucha el grito de trompeta, ¿no? El llamado, ¿no?, a estar levantados y despiertos, a encender las lámparas para ir al encuentro con el Señor, ¿no? Fíjense que las lámparas nos muestran, no lo dice la Biblia, pero nos muestran un ámbito, un lugar de oscuridad. Nos muestran un ambiente de oscuridad. Es inminente. Esta sorpresa, este momento sorpresivo, es algo que lo tenemos que meditar. Por eso dice la palabra que no sabemos qué día, qué hora va a venir el Señor, ¿no? Y solamente la luz que tengamos nos va a permitir discernir y saber cuándo recibir al Señor. Y cuando vemos la palabra aquí, primeramente este punto es el anunciamiento del reino de los cielos. Y la participación en el banquete es para los escogidos, para los que el Señor ha honrado. ¿Te sientes honrado, honrada por el Señor? Entonces esto, hermano, hermanas, miren, como iglesia no podemos llegar a fin de año sin progresar. Mujeres que son valientes y esforzadas, unirse y trabajar en el conjunto de un crecimiento, ¿no?, animando a los hijos, a las hijas, colaborando y participando, acercándose. No espere que te llamen. Tienes que proponer, hermanos. Tienes que acercarte a Dios y mostrar que deseas esto para los participantes. Saben que las escogidas, las vírgenes, tenían una tarea. Y generalmente en las bodas, la novia escoge a sus damas de honor, ¿no? Para que una le lleva la carterita, el otro el pañuelito, la otra la flor, el otro el manto, la otra no sé qué, ¿no? Van acompañando en la participación, ¿no?, para el encuentro con el novio. Y ese es el trabajo de la iglesia, ¿no? El acompañamiento, la participación, el acercarnos, al estar involucrados, estar activos, estar conectados, estar advertidos de los momentos que estamos viviendo. Es justamente la tarea en este caso de la iglesia, de las novias que representa la iglesia, la parábola, perdón. Entonces, para ser parte de la iglesia, a lo largo de la historia nosotros vemos que la palabra lo enseña, los padres de la iglesia han enseñado a la iglesia a ser miembros de la iglesia. ¿Cuántos son miembros de la iglesia? Y uno dice, hoy por hoy esto como que no está muy claro. ¿Soy miembro o no soy miembro de la iglesia? ¿No? A mí nunca me hablaron de la membresía en esta iglesia. He escuchado decir eso muchas veces, ¿no? Pero es quien sirve, el discípulo de Cristo es miembro de la iglesia del Señor. Si tú no sirves, si tú vienes de vez en cuando, si tú tienes a la iglesia como, bueno, tercer, cuarto lugar, como no un lugar de prioridad para encontrarte con el Señor, entonces muy discípulo no, eres parte más de la multitud, de los que siguen, pero de lejos, no de los comprometidos, no de los que están realizando la tarea de crecimiento que Jesús mandó hacer, esto de predicar y anunciar el Evangelio a toda criatura. Dios nos está llamando, ¿no?, a algo más preciso. Y Pablo enseña esto ahí en 1 Corintios 4, lo leemos, 1 Corintios 4, del 1 al 5. Es interesante lo que dice Pablo acerca de ser administradores, porque él lo entendió
el llamado, Saulo, Saulo, cuando el Señor lo llamó para ser parte y estar atento a todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y todo lo que el Señor le iba a preparar en su camino como discípulo del Señor. Ahí, mire lo que dice el capítulo 4, cuando Él les habla a la iglesia, al inicio de la iglesia, en el mover, el avivamiento, el despertar de la iglesia, dice, así pues, capítulo 4 de 1 Corintios, dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos fieles si nos examinamos a nosotros mismos, hermanos. Somos fieles con el Señor. Es interesante ver esto, porque en la medida en que yo arreglo mis cuentas con el Señor, las demás cosas también se van alineando, porque la voluntad de Dios es que tus caminos, tu transitar en esta vida sea un camino de bien. ¿Habrán pruebas? Sí, las habrá. El Señor te las advierte también. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí el mundo, ¿no? El Señor nos lleva a una victoria. Y es importante lo que dice Pablo aquí, que seamos hallados fiel cuando Él venga. Yo en muy poco, dice, tengo por el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, dice, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Lo que va a sacar a luz el Señor en ese día. Y lo que me tiene que preocupar es no lo que piensa el hermano de mí, sino lo que Dios está pensando de mí, porque es el que me va a permitir entrar en ese salón de fiesta, en esa boda, en ese lugar que el Señor está preparando. Sí, eso me debe de preocupar. Si voy a vivir una eternidad con Dios o si voy a vivir en un infierno. La Biblia nos muestra esto. Y entonces cuando vemos esto, tenemos que meditar en este punto, ¿no? Que es la sabiduría y la insensatez. Reflexionemos en esto. ¿Somos sabios o somos insensatos? ¿Somos sabios o somos insensatos? ¿No? Las vírgenes, la muestra la palabra de Dios, que dentro de este grupo, ¿no?, al que califica al Señor como iglesia, las 10 vírgenes, ¿no?, estaba dividido. Dentro había insensatez, ¿no? Y cuando hablamos de esto, ¿no?, las vírgenes son el verdadero ejemplo, tanto de la sabiduría, el temor, el amor, la responsabilidad, la dedicación, la prudencia, ¿sí?, y todo lo opuesto. Las otras 5 habla de justamente de la dejadez, ¿no?, de la mediocridad, ¿sí?, de todo eso que nos hace decaer día a día cuando no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, vemos la insensatez que revela justamente la falta de relación con Dios, la falta de fe en el Señor. Hay muchos que dicen, bueno, el Señor va a tardar, no sé si va a venir, porque hoy tanto se dice también acerca de esto. Algunos dicen que ya estamos viviendo en el tiempo milenial, otros dicen que, bueno, el Señor no va a venir, que va a ser la segunda venida, y hay una serie de teologías dando vueltas. Los cristianos, al escuchar las prédicas en diferentes lugares, porque se quieren alimentar, porque tienen comezón de oír, ¿qué pasa? Escuchan de todo menos lo que está diciendo el Señor en la Biblia, lo que dice el Señor en su palabra, ¿no? Hablándonos de ser sensatos, de ser prudentes en nuestra fe, de valorar el sacrificio de Cristo. Yo siempre pienso que a lo largo de mi vida y ministerio, trabajar como pastor, no tan aquí, sino en mi vida anterior, pensaba en toda esa gente a la que se les da tiempo, se les da dedicación, se les da honor, honra, se les da cariño, se les da tantas cosas que la gente esas cosas no las valora. Y aún las cosas materiales, ¿no? Pero cuando a nosotros nos cuesta algo,
¿sí? Y decimos, wow, ¿sabes lo que me costó? ¿No? Lo que tuve que hacer, ¿no? Y empezamos a sacar, ¿no?, todas las exposiciones de esfuerzo que hemos hecho, porque sabemos lo que nos ha costado. Tú sabes lo que te ha costado ganar el sueldo en un mes, tú sabes lo que te ha costado salir del problema en el que estás, tú sabes lo que te ha costado pagar el alquiler a fin de mes, o comprar tu casa, o comprarte el auto, o lo que sea que tú tengas que hacer, o pagarte tus estudios, lo que sea. Tú sabes lo que te ha costado llegar a este país. Pero también sabes lo que le costó a Jesús, ¿no? Ese sacrificio. Cuando Él estaba ahí en el Getsemaní orando, gotas de sangre, asumiendo algo que nosotros no éramos conscientes y que hoy a través de la palabra el Señor nos muestra, y no para reprocharnos, decir, yo hice esto por vos, sino para que nosotros, hermanos, consideremos y seamos prudentes y en nuestra relación con Él mostremos un amor que retribuya justamente esta relación que tenemos con Él. Entonces, nuestra fe salvadora, hermano, no basta con una profesión de fe, ¿sí? No basta con una profesión de fe, esto de, bueno, solamente asistir un domingo al mes, o 2 veces al mes, o 3 veces al mes, y ya cumplí, ya fui. Cuidado, hermanos, con creer que porque viene a la iglesia usted es salvo. Cuidado, por creer que conoce la palabra de Dios, eso no te va a salvar. No te va a salvar que tú estés dentro de un templo, 4 paredes. Esto no te salva. A ti te salva caminar en la voluntad de Dios, en la obediencia con Jesús. A ti te salva el tener vestiduras santas, el estar lleno del Espíritu Santo. La falta de estas mujeres insensatas es que no tenían aceite. Y el aceite representa bíblicamente la unción. Se usaba en el Antiguo Testamento para representar el derramamiento del Espíritu, la investidura del Espíritu de Dios sobre las personas. El aceite representa, para los que somos los protestantes, porque hay una diferencia, los católicos enseñan que en el caso del aceite son las obras que tú haces, ¿no? Porque ellos tienen la salvación por obras, pero nosotros tenemos la salvación por fe en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, cuando uno ve en este punto, ¿no?, la importancia de la fe salvadora, una de las cosas que tenemos que reflexionar es justamente esto, hermanos, que nuestros logros, no por ser músico, no por ser pastor soy salvo, no por ser un obrero de la iglesia soy salvo, no porque canto lindo soy salvo, o porque toco o hago, o no soy salvo por eso, hermano. Soy salvo por la obra de Cristo en la cruz. Y si yo no hago honor, no revivo, yo no comprendo eso, si yo no estoy juntamente crucificado con Cristo, entonces mi salvación tengo que replanteármela y empezar a ver realmente si es así. Cuando vemos aquí, mire, el Señor está hablando de ahí capítulo 7 de Mateo. Vamos a Mateo para leer un poco. El Señor les enseña esto a ellos. En el 7:21 les dice el Señor, Mateo 7:21, que muchos, dice, vendrán, ¿no? Y fíjense, el 7:21 dice, ¿lo tiene? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire, lo dice el Señor. Son palabras de Jesús. Cuando Jesús le estaba hablando acerca de la parábola, este conjunto de 3 parábolas que les mencionaba al principio, está hablando de eso, de la importancia de estar advertido, de estar preparados para ese momento. Y el Señor les dice aquí, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Señor, Señor, no limpié la iglesia. Señor, Señor, no toqué el órgano, la guitarra, canté, dirigí, estuve horas preparando esto, lo otro. Y lo más grave de esto es lo que dice el Señor aquí. Fíjense,
Vamos a terminar, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte. Y esto tiene que ver, es una contraposición, ¿no? Es una forma paralela. Jesús les está hablando de una forma paralela en las 10 vírgenes, lo mismo. Está usando esto y este mensaje en las 10 vírgenes, ahora porque está concluyendo, está llegando al final de su ministerio y les está diciendo recuerden. Y para que lo recuerden les deja la parábola, para que no se olviden. Y cada vez que recuerden esta parábola, sepan que tienen que estar advertidos y preparados para el encuentro con su Señor. No porque hagamos cosas en la obra de Dios, hermano, porque la salvación no es por obra, sino por la gracia del Señor. Hermanos, si no... Ahora, la fe sin obra es una fe muerta y las obras van añadidas, son el testimonio. Por eso digo que uno como profesor, cuando ve el resultado de una congregación, se da cuenta, ¿no?, de la práctica, de la vida que cada uno llevamos, ¿no? Aún, hermanos, aún estando en oración, estando consagrado y sirviendo al Señor, tenemos pruebas. Imagínense si no estamos consagrados y sirviendo al Señor. Peor, mayor destrucción, mayor carga. Entonces, la palabra nos invita aquí justamente a tener una fe, ¿no?, poderosa en el Señor que nos ayude, ¿no? Así que, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta, hermano? ¿O qué le faltaba a las insensatas? Meditemos. Le faltaba el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que trae convicción de pecado. Si tú no estás en relación con Dios, si estás en pecado, si estás caminando a la deriva, como tú quieres caminar, como a ti te parece, ¿no?, conforme a la insensatez, los términos de la insensatez, por lo tanto dice que el Espíritu Santo se aleja. No hay luz. Y lo terrible de estas mujeres que quisieron, tenían, porque sabían, el conocimiento será una tortura para los que se queden. Porque llegará el momento, y si se quedan, dirán, pero yo lo sabía y no lo hice. Y no me preocupé, por eso dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Será un momento terrible, hermano, donde no habrá salida, porque cuando las puertas de ese lugar se cierren, el Señor venga y Él cierre las puertas, porque es costumbre. Jesús toma esto como una analogía. Él está mostrando, ¿no?, que en las bodas, luego que el novio entraba, que era el último que entraba a la boda, a esta celebración, a este momento de boda, las puertas se cerraban y se sellaban y ya nadie más podía entrar. Y estamos viviendo tiempos. En Génesis habla de, ¿se acuerdan el arca de Noé y todos, ¿no? Los que entraron fueron salvos, los que no, cuando se cerró la puerta. Y qué interesante, hermano. Cuando hablamos de cerrar la puerta y hablamos de iglesia, en Apocalipsis dice Jesús, yo estoy a la puerta. Lo que quiere decir que en los últimos tiempos la iglesia es casa del Espíritu Santo de Dios. Es casa de vivir y hacer la voluntad de Dios. Le cerrará las puertas a Jesús. Y el Señor en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Miren, el Señor todavía no la ha cerrado. Demos gracias, porque a veces es la iglesia quien cierra la puerta, Cristo, ¿no? Queremos hacerla nuestra y cuidado. Cuidado, porque Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos. Así que la conclusión final de esta parábola tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que las 10 vírgenes fueron advertidas, ¿no?, a estar preparadas, como nosotros en esta mañana somos llamados y somos advertidos a estar preparados. No sabemos qué va a ser el día de mañana. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana. Quizás mañana digas, bueno, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero si Dios quiere. Porque el mañana no es nuestro
Disfrutemos el hoy, el momento que estamos viviendo en el Señor, y estemos a cuenta reflexionando y meditando en esto, porque el Señor nos advierte de estar preparados para ese encuentro. También nos muestra en esta parábola de que, hermanos, no podemos ser superficiales a la hora de oír la palabra de Dios y decir, qué buena la palabra. No. Diga a su corazón, es tiempo de que me comprometa con el Señor. Es tiempo de que yo me involucre en la obra de Dios. Es tiempo de que hable y comience a vivir la vida que Dios me está enseñando, ¿no? A tomar en serio, hermano. No selles este día, ¿no? De una manera liviana. Piénselo. Porque Dios quiere hacer algo en esta semana, en este mes sobre tu vida. Y seguramente lo va a hacer. Porque yo siento que la iglesia está viviendo un tiempo de cambio. Y no de pastor, está y va a vivir un tiempo de cambio dentro del entorno, destellos, cosas que van a empezar a ocurrir. Porque creo que el Señor ya ha hablado de esto antes. Y hoy estamos más cerca del momento en que el Señor ya habló. Así que cambios se vienen, y cambios duros, fuertes. Y que si no estás firme y no tomas en serio, con seriedad lo que Dios está hablando, cuidado, hermano, porque el desparramo puede ser grande. Prepararnos es importante, ser sabios. Hermanos, ser sabio no es ser inteligente. El inteligente sabe muchas cosas, pero el sabio vive en carne propia lo que sabe. Y saben que cuando vivimos en sabiduría, en la sabiduría de Dios, a muchos les molesta. A muchos les va a molestar que tú vivas en la sabiduría de Dios. Algunos no la van a comprender porque no la viven, la sabiduría. No viven la voluntad de Dios, no viven la palabra de Dios. La hablan, la conocen, ¿sí? Pero no la viven. Y eso es como nada. Por eso decía que la sabiduría, la inteligencia no nos salva. Ser sabio nos salva. Porque el sabio es el que calla, piensa, medita, reflexiona. Y en su reflexión dice, esto tengo que cambiarlo. No puedo dejar que esto siga avanzando. No puedo dejar que esto contamine más esta situación que estoy viviendo. Tengo que cortarla de cuajo, porque esto me está impidiendo mi entrada en el reino del cielo, mi entrada a las bodas con el Señor. Y yo tengo que tomarlo con la seriedad que Jesús les está hablando en esta palabra. Y Él nos advierte que todos los que son llamados, no todos son salvos. Él lo dice en su palabra, ¿no? Así que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y en este poco de los escogidos dice que hay dos grupos de escogidos. En el grupo de los escogidos, que son las 10 vírgenes, y que dentro de ese grupo de escogidos hay sensatos e insensatos, sabios, ¿no? Y no sabios. Y por lo tanto el Señor prepara un reino, ¿no? Él va a admitir en su reino solamente aquellos que sean acorde a su voluntad. Así que en este día, hermanos, mire, simplemente con esto concluyo, podamos orar al Señor en este tiempo, pero déjeme terminar porque quiero decir algo más, me quedan unos minutitos, así que quería decir que el Señor, yo el jueves compartía esto, que Él no nos deja solos, hermanos, que nuestro caminar y en nuestro avanzar con el Señor tenemos cosas para hacer, muchas, y habrán circunstancias, momentos difíciles, pero hay algo maravilloso, que siempre que el Señor te da una tarea, te da un llamado, te encomienda algo para hacer en su obra, a que tú participes, que tú seas parte del cuerpo activo de la obra de Dios, y dice el Señor que Él está contigo. Eso se lo dijo a los discípulos. Y me encanta esa parte cuando el Señor se lo dice a Josué, ¿no? El sucesor de Moisés, y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Si estás en el centro de la voluntad de Dios y puedes estar viviendo un momento difícil, estás viviendo una prueba, pero te sigues sosteniendo y haciendo la voluntad de Dios, dice el Señor, ¿no? Porque es el tiempo que demuestra las cosas. El tiempo demuestra los frutos, demuestra nuestros hechos, las intenciones de nuestro corazón, lo que nosotros somos en realidad. Lo que muchas veces ocultamos, ¿no? Y que disfrazamos, y que no es cierto. Y que en las pruebas, en las luchas, sale a la luz lo que somos. Y no era que, ahora el hermano es así. No, siempre fue así. Lo que pasa es que nunca le entregó eso al Señor. Y yo en esta mañana yo te invito a que tú, que sabes que el Señor está contigo, que Él te va a ayudar, porque Él es fiel. Sus promesas son fieles, Él no miente, Él no cambia, Él no muda su fidelidad para con nosotros, para contigo, Él no va a mudarla. Sus promesas son genuinas, fieles y eternas para toda aquella familia y vida que quieran recibirla. Así que interesante saber que el Señor nos recomienda, hermanos, esto de estar velando en esto, de reflexionar, meditar, ¿no? Y pensar sobre todas las cosas, que no estamos solos. Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 28:20, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos enfrentamos a días difíciles, sí, te vas a encontrar momentos difíciles, pero es el momento donde tienes que decirle: Señor, hoy quiero probar en este día difícil tu fortaleza. Hoy quiero probar, porque es el momento de la prueba de la fe que está en nosotros, esa fe salvadora que nos va a llevar al encuentro con el Señor. Hoy, Señor, esta prueba, este día difícil es para probar mi fe. Señor, aquí estoy, me sostengo, dependo de ti. Ayúdame, Señor, y darle gracias al Señor por la prueba. No le reproches, no le pidas paciencia, no le pidas nada raro, sino dale gracias en ese momento, aunque te cueste, aunque estés llorando, aunque estés sufriendo. Decir: Señor, te doy gracias, porque sé que algo vas a hacer de mí, y vas a hacer esto. El Señor nos recoge, y así que el Señor va a sanar todas nuestras cicatrices, nuestras heridas, y seguramente va a direccionar nuestro rumbo si estamos confundidos o perdidos en nuestro caminar con Él. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Hoy terminaremos orando. Le pedí a las hermanas que podamos orar. Siempre terminamos cantando, pero me gustaría, hermanos y hermanas, que podamos orar. Ora por ti mismo en esta mañana. Tú eres el protagonista en esta mañana. Yo quiero llegar al cielo.